Bueno, bienvenidos de nuevo una vez más. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que ya hay algún vídeo en el canal y que os lo voy a poner abajo en la descripción del vídeo, y es el desacople entre un indicador interno y un indicador externo. Es un tema muy apasionante porque en muchas ocasiones, en la gran mayoría de las ocasiones, nos fiamos más por el indicador externo, es decir, en este caso puede ser el ritmo, por ejemplo, que sería un indicador externo, a qué ritmo voy, en comparación con un indicador interno que podría ser el pulso. Es decir, un atleta puede ir a un ritmo en competición de 4:15 y mantener ese ritmo de 4:15 y, sin embargo, su pulso, lejos de mantenerse a unas pulsaciones concretas, lo que va haciendo es que va aumentando. Es decir, que aunque el indicador externo, que es el ritmo, se mantiene constante, el indicador interno, que es el pulso, va aumentando. Y esto tiene un problema, porque lógicamente si va aumentando el pulso a lo largo de la competición, eso, o sobre todo en los entrenamientos, eso nos va a decir que, bueno, pues que estamos esforzando más de la cuenta. Hay un vídeo en mi canal de hace un año, y que lo voy a poner aquí ahora, y que trata del desacople entre el pulso y el ritmo. Y bueno, pues curiosamente el otro día vi un artículo del 2022, de un estudio de investigación realizado en corredores, en el que, en corredores en maratón, en el que el objetivo era ver, bueno, si aquellos corredores que corren en un maratón y tienen un gran desacople, es decir, que aun a pesar de mantener un ritmo constante en los primeros kilómetros del maratón o en la primera media maratón de ese maratón, si el pulso se mantiene más o menos estable, o en otros que hay un desacople, es decir, va aumentando. Y se observó que en aquellos corredores en los que el desacople era menor, es decir, en donde el pulso se mantenía más constante y aumentaba menos con el ritmo, son estos atletas precisamente los que mejor rendimiento obtenían. Os voy a presentar primero el estudio, luego lo explicamos sobre el iPad y finalmente, bueno, pues os dirijo a un vídeo de mi canal de hace un año que explica también esto. Entonces, vamos al estudio científico porque es muy interesante. Vamos allá. Comparto pantalla con vosotros. Bueno, bien. Aquí lo tenemos. Como veis, bueno, pues es un estudio relativamente reciente, muy reciente, del año 2022, publicado en Sports Medicine. Bueno, pues un medio de alto impacto de investigación, es un medio importante, con credibilidad, en donde realmente estudiaron a 82 corredores, donde el objetivo era ver corredores de maratón, si en aquellos corredores en donde había más o menos desacople, el rendimiento era mayor o menor. Es decir, vamos a ver, bien, aquí lo tenemos. Tenemos un total de 82 corredores, de una edad media en torno a 39 años, bueno, pues con tiempos en torno a las 4 horas, es decir, corredores populares, y en donde se observó, bueno, pues a lo largo de 70 sesiones de entrenamiento previo al maratón, a lo largo de 18 semanas, es decir, un programa de 18 o un seguimiento de 18 semanas, en donde, bueno, pues una media de en torno a 4 sesiones por semana y un volumen de en torno a 42 kilómetros. Es decir, bueno, maratones, corredores populares. Bien. Entonces, en todos ellos, después de este seguimiento de 70 sesiones y 18 semanas con estas características, el objetivo del estudio era ver si en aquellos corredores en donde había un mayor, si el desacople, ¿no? Básicamente, si el desacople, es decir, el desajuste entre el indicador externo, que es el ritmo, y el indicador interno, que es el pulso, si en aquellos en donde tenían mayor o menor desacople, el rendimiento era mayor o menor. Bueno, los resultados del estudio fueron que aquellos atletas en los que precisamente había menor desacople, es decir, aquellos atletas en donde eran capaces de mantener un pulso más o menos constante, sin grandes variaciones con el ritmo, fueron precisamente los corredores o los atletas que
mejor rendimiento obtenían en comparación con los otros corredores que no fueron capaces de mantener un pulso dentro de un rango establecido. Bien, bueno, vamos, indico, es un estudio, bueno, pues interesante de leer, os lo dejo aquí, por si por aquellos de vosotros que queráis echarle un vistazo de forma más precisa. Bien. Aquí os pongo el vídeo de YouTube en donde tengo mi canal de hace aproximadamente un año, en donde básicamente hablo del desacople entre el ritmo del pulso y el pulso. Bien, Eh, os lo voy a poner en la descripción y aparte de ello, bueno, pues voy a compartir con vosotros pantalla con el iPad para explicarlo un poco más en detalle. Vamos allá. Bien, bueno, pues aquí lo tenemos. Básicamente vamos a hablar lo que es un decoupling, es decir, un desacople, ¿no? Entre un indicador interno, como puede ser el pulso, no es el único, ahí puede haber más. Ya iremos incorporando más a lo largo de los vídeos. Y un indicador externo, como puede ser el ritmo. Bien, básicamente, si nos vamos de nuevo a nuestro gráfico, imaginad que este es el ritmo, imaginad que hay un entrenamiento pautado y aquí tenemos el pulso. Bien. Imaginad que tenemos un entrenamiento pautado de un 2 por 5 kilómetros, ¿no? A ritmo de umbral. Y el umbral de esta atleta en concreto es 4:15. Bien, entonces, bueno, aquí sería básicamente, en lugar aquí del ritmo, vamos a poner aquí los kilómetros y aquí tendríamos, vamos a ponerlo en azul, tendríamos el ritmo. Bien, entonces, bueno, pues imaginad, vamos a poner el pulso en rojo, bien, y el ritmo en azul, bien, y el entrenamiento es un 2 por 5. Bien, entonces tendríamos, bueno, en ritmo, imaginar que esto es 4:15, es decir, y aquí, bueno, pues un ritmo más bajo, imaginar de calentamiento a 5:30. Bueno, pues esta atleta, por ejemplo, podría tener, en cuanto al ritmo, podríamos poner, imaginar que cumple la perfección, ¿no? Tiene un calentamiento, después del calentamiento hay un ritmo, a 4:15 hay una recuperación y otro ritmo de 4:15 y una vuelta a la calma. De manera que tendríamos, por ejemplo, 3 kilómetros a 5:30, 5 kilómetros, un 2 por 5, vamos a ponerlo aquí, sería un 2 por 5, ¿no? Y aquí imaginad que tenemos 2 kilómetros de recuperación y finalmente con otros 2 kilómetros de la vuelta a la calma. De manera que tendríamos un calentamiento de 3 kilómetros seguido, imaginad que lo hace perfecto, 5 kilómetros de ritmo, 5 kilómetros de ritmo, 2 kilómetros de recuperación y 2 kilómetros de vuelta a la calma. Vamos a ver el pulso. Vamos a imaginar que el pulso, bueno, pues imaginamos que su pulso de umbral está, vamos a poner, por ejemplo, 160. Este sería su pulso de umbral. Bien. Imaginad que esta atleta a nivel de pulso, bueno, empieza aquí a un pulso bajo, este sería el umbral, imaginar a 120, ¿bien?
y en cuanto empieza los 5 kilómetros va subiendo poco a poco, sube, 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 y a partir del kilómetro 2, 3 empieza a aumentar y termina con un pulso de 165 en el primero. Bien, luego baja porque es la recuperación y de nuevo vuelve a subir y aquí sube antes, en lugar del kilómetro 2 ya sube en el primero, en el 1 y termina con un pulso máximo de 170. Bien, aquí ha habido un desacople, es decir, ¿por qué un desacople? Mientras que el ritmo se mantiene constante a 4:15, lo hace perfecto, pero su pulso llega aquí y aquí aumenta y llega por encima, termina por encima de 165 y en el segundo termina incluso por encima a 170, es decir, muy por encima de su pulso de umbral. Ha habido un desacople. Imaginad otro atleta. Este otro atleta lo vamos a dibujar en verde. Y aquí tenemos el atleta B, pulso del atleta B, y el primero es el pulso del atleta A. Bien, vamos de nuevo al verde. Imaginad que son los dos atletas exactamente con el mismo entreno, el mismo pulso. Vamos a imaginarlo así. Y este segundo atleta hace el entreno, su pulso sube, pero llega a 160 más tarde, incluso en el primero termina en 158. Bien. Y en el segundo, aquí baja, en el segundo sube, llega aquí y al igual que ocurre en el primero, que en lugar de seguir subiendo, aquí se mantiene estable. Sube, sigue y aquí se mantiene estable. Y termina en 160. Pero aquí se mantiene estable, mientras que aquí también, mientras que la atleta A sigue subiendo el pulso. Es decir, lo que ha habido aquí es que en el atleta ha habido un desacople, es decir, que a pesar de que el ritmo se mantiene, el pulso sigue subiendo, en el segundo incluso más que en el primero, y el atleta B, cuando llega al umbral, se mantiene y no sigue subiendo. Y aquí se mantiene también, es decir, que el desacople es mucho menor que el del atleta. Bueno, pues el estudio que os he presentado anteriormente lo que quería era determinar cuando esto lo llevamos al maratón, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre con estos dos atletas? ¿No? Imaginemos que esto lo llevamos al maratón. Ahora, vamos, y nos vamos de nuevo al estudio. Y el estudio lo que nos dice es, si vamos aquí más abajo, que aquellos atletas que tienen un menor desacople a lo largo de los 42 kilómetros, fijaros, aquí nos mide el nivel de desacople entre el pulso y el ritmo. Bien, hay unos atletas en verde, otros en azul y otros en rojo. Aquellos atletas que tienen menos desacople son, como son los aquí indicados en verde, son precisamente aquellos que tienen un mejor rendimiento a lo largo del maratón. Bien, es decir, básicamente lo importante no es el indicador externo, no es el ritmo, sino lo importante es el indicador interno, es decir, nuestro cuerpo, el pulso. Bueno, pues aquellos que fueron capaces de mantener un pulso más constante y evitar que subiera a lo largo del maratón fueron los verdes y fueron precisamente aquellos que obtuvieron mejores resultados. La conclusión de este estudio fue que es muy importante ya no solo entrenar por ritmo, sino ver qué ocurre con los indicadores internos, en este caso el pulso, si hay un desacople o no a esos ritmos a los que entrenamos. Y es muy importante que en esos ritmos haya muy poco desacople con respecto al pulso y el ritmo. Bien, bien, bueno, pues en definitiva,
Claro, aquí lo importante es decir, bueno, tengo un entrenamiento de un 2x5 a un ritmo de umbral de 4:15. He hecho el entreno perfecto, 4:15. Bueno, vamos a ver, porque puede ocurrir que si has hecho ese entreno a 4:15 y ha habido un gran desacople, es decir, un gran desequilibrio entre el ritmo de 4:15 y tu pulso que ha seguido aumentando en esos 2x5, pues probablemente tu rendimiento no va a ser tan óptimo como si en ese entrenamiento hubiera habido un menor desacople. Bien, vamos de nuevo al iPad. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Bueno, pues básicamente aquí lo importante es conseguir resultados como ocurre en el atleta B, en el verde, no en el rojo. Ahora bien, ¿cómo conseguimos el que no haya un desacople? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues básicamente premisas. Primero, esto no se consigue una falta de desacople o un menor desacople, un menor desajuste entre el indicador interno y el indicador externo, se consigue con continuidad, una vez más, en los entrenamientos. Es decir, que el atleta A puede pasar a los resultados del atleta B con entrenamiento. Esto se entrena. La buena noticia es que es entrenable. Entrenándolo habrá y ajustando los ritmos habrá un menor desacople y por lo tanto obtendrá un mejor rendimiento. Claro, en esta continuidad hay un entrenamiento y si leéis detenidamente el estudio, uno de los aspectos que pone es la individualización. Es decir, de todos esos atletas que participaron en el estudio, no recuerdo ahora cuántos eran, si 80 o 60, 80, eh, el estudio en las conclusiones pone que es muy importante la individualización, es decir, que no hay entrenos, no hay entrenamientos genéricos, ¿no? Porque cada atleta va a responder de diferente manera. ¿En qué consiste la individualización? Es decir, que para llegar del A al B, es decir, para tener un menor desajuste, un menor desacople entre pulso y el ritmo o entre indicador interno e indicador externo, hay que ajustar ese entrenamiento. Tiene que haber un ajuste. Y este ajuste, en lugar de hacer un 2x5, pues a lo mejor puede ser un 2x4, empezar por un 2x4 o solo un controlado de 6 o un 2x3. ¿Para qué? Para que el cuerpo vaya ajustándose, para que haya un proceso de adaptación y con esta adaptación, poco a poco, ajustando el entrenamiento de forma individual, logremos un menor desacople entre ritmo y pulso. Bueno, pues espero que os haya gustado. Un tema súper interesante que seguiremos profundizando en ello porque sin ninguna duda el desacople es uno de los aspectos más importantes del rendimiento. Gracias, espero que os haya gustado. Os agradecería enormemente que dierais el like y por supuesto que os suscribierais al canal. Es la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros. Gracias y ánimo con ello.